¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Arrancamos este Atlántico Noticias en el último viernes de enero con la preocupación que cunde por la situación de las unidades de críticos en los hospitales españoles por el aumento de contagios. Hay comunidades, Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, en situación crítica. Las UCIs con menor presión son las de Canarias precisamente, pero no hay que bajar la guardia. Hay que evitar a toda costa, dicen los expertos, que se produzcan en España situaciones similares a las que se dan a día de hoy en los centros hospitalarios de Reino Unido, por ejemplo, de Portugal. Están con un grado de saturación que los lleva casi al borde del colapso. Y mientras tanto sigue la guerra por las vacunas. Miguel Vega. Hace tan solo unas horas la Unión Europea ha publicado el contrato firmado con AstraZeneca, donde se recogen los 300 millones de dosis que se comprometía la farmacéutica. Lo ha publicado ocultando esos datos, pero ha anunciado que esta misma tarde publicará el contrato íntegramente. Todo esto se produce minutos antes, a las 2 de la tarde, la Agencia del Medicamento Europeo podría autorizar la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Enseguida regresamos con Miguel, una situación muy complicada que hay en las fronteras norte y sur de Ecuador, se lo vamos a contar también hoy. No dejan de llegar migrantes venezolanos pese a que están blindadas estas fronteras por militares que no dejan pasar a nadie. Esta grave situación provoca que decenas de familias estén durmiendo directamente en la calle, están esperando a que los pasos vuelvan a abrirse para buscar una vida mejor fuera de su país. También se incrementa el número de personas indocumentadas en la frontera de México, buscan el sueño americano después de lo que ha dicho Joe Biden, el nuevo presidente. Eso sí, ha pospuesto Biden hasta la semana que viene las órdenes de inmigración y va a abordar temas decisivos como la separación de familias y la admisión de un mayor número de refugiados. Y en Perú hemos visto colas muy largas en los exteriores de supermercados ante el anuncio de un nuevo confinamiento en el país, con miles de familias que acuden a acaparar alimentos para los próximos 15 días y temor incluso de que el confinamiento pueda alargarse aún más. Y una imagen terrible, muy dura, es de México, personas que no tienen o que tienen que enterrar en un ataúd envuelto en plástico familiar que ha perdido la vida por COVID. México tiene más de 150.000 fallecidos, el tercer país del mundo con la en cuanto a número de muertes provocadas por el coronavirus. Y vamos con una noticia que les vamos a contar, es muy llamativa, ese golpe que se ha dado en Wall Street, una estrategia coordinada de muchos pequeños inversores que han hecho temblar a los grandes fondos. Ha sido esta semana, la cúpula de Wall Street ha perdido mucho dinero. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Isiar? Así es, Marta, hoy en el programa les vamos a explicar cómo un grupo de jóvenes inversores, como bien dices, ha hecho que los conocidos como peces gordos de Wall Street perdieran mucho dinero. Conocidos como los Robin Hood de las finanzas, hoy en Atlántico Noticias, en tan solo unos minutos, les explicamos cómo se ha producido esta guerra entre pequeños y grandes inversores. Bueno, hasta un centenar de terremotos se han registrado en Granada en las últimas horas, el más intenso de 4,3. Provocó un enorme susto entre la población, fue la tarde de ayer, el epicentro nuevamente en la zona de Santa Fe. Todos los movimientos superiores a 3. Caídas de cornisas, grietas en los edificios son los principales incidentes. No ha habido, eso sí, que lamentar ningún daño personal. Queda un fosforescente. Bueno, vamos a arrancar con los datos. Nos llevan hasta Reino Unido, donde se han vacunado más del 11% de su población con las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Esta última, de hecho, podría recibir la autorización de la Agencia Europea del Medicamento en nada, en apenas unos minutos, Miguel, pero esa farmacéutica no cede en esa tensión que mantiene con la Unión Europea. Sí, por el momento siguen en el aire esos 300 millones de dosis prometidas por la farmacéutica tras firmar un contrato con la Unión Europea. Tras varios días de tensas reuniones entre el organismo europeo y la farmacéutica, no queda claro si finalmente a partir de la semana que viene comenzarán a enviarse estas necesarias vacunas en el continente. AstraZeneca asegura que no va a poder cumplir con el envío prometido, que solo va a poder enviar en los 3 primeros meses de 2021 alrededor de 39
39 millones de dosis, pero la Unión Europea sigue diciendo que debe enviar las vacunas prometidas. Todo esto se produce en plena tercera oleada de contagios, mientras que la Unión Europea mantiene abierta una campaña de vacunación. Por cierto, la Agencia del Medicamento Europeo podría autorizar la vacuna de AstraZeneca en tan solo unos minutos. A las 2 de la tarde, hora canaria, la Agencia del Medicamento Europeo podría pronunciarse con la candidata de Oxford y AstraZeneca. Lo que se ha dicho por el momento es que la vacuna de Pfizer, que lleva un mes suministrándose en el continente europeo, no provoca fenómenos adversos cuando se inocula en los pacientes. La Unión Europea advierte, AstraZeneca debe cumplir con el contrato si no se acogerá al artículo 122 del Tratado Europeo. Con él podría frenar las exportaciones, intervenir la empresa o exigir toda la información para producir las vacunas en otras fábricas. La transparencia y la responsabilidad son importantes para ayudar a generar confianza en los ciudadanos europeos y para asegurarse de que puedan confiar en la eficacia y seguridad de vacunas compradas a nivel de la Unión Europea. Hace unas horas la Comisión Europea ha hecho público este contrato con la farmacéutica, pero ocultando el precio y la cantidad pactada. AstraZeneca quiere rebajar un 60% el envío de vacunas en el primer trimestre del año. Pasaría de las 120 prometidas a 39 millones. Todo ello cuando la Agencia del Medicamento Europeo podría dar el visto bueno, pero con matices. Alemania, por ejemplo, asegura que no es efectiva para mayores de 65 años. Posiblemente se indicará que el resultado de la vacuna es algo más débil para las personas mayores, pero todavía sigue siendo eficaz. Mientras, el Reino Unido, que inmuniza a su población con esta vacuna desde hace un mes, asegura que no frenará su campaña. Creo que hemos hecho las cosas de forma diferente y mejor. Y por su parte, la prensa británica carga contra la Unión Europea bajo titulares de egoísta y secuestro. Bueno, y sigue preocupando la situación, Miguel, de Portugal, del país vecino. Las hospitalizaciones suben, suben también en los contagios en todo el país, ¿verdad? Sí, cifra récord de fallecidos en las últimas 24 horas en Portugal. Notifica más de 16.000 nuevos contagios y más de 300 fallecidos. Son cifras nunca notificadas en el país desde el inicio de esta crisis sanitaria. Por eso el gobierno luso ha comenzado a construir hospitales militares en varios puntos del país para desaturar los hospitales. También podría firmar acuerdos con otros países de la Unión Europea para trasladar a los pacientes críticos. También acaba de cerrar un acuerdo entre Portugal y España en el que se cierran las fronteras entre ambos países para evitar que el virus se siga transmitiendo dentro de la península. Bueno, pues ya nos ha contado Miguel Vega que Portugal está en una situación muy complicada. Esas imágenes de ambulancias en cola ante algunos hospitales con enfermos sin lugar donde ser ingresados han dado ya la vuelta al mundo. Vamos a irnos a Lisboa. Allí está Jennifer Betancourt, es canaria, vive, trabaja en Portugal desde hace tiempo. La saludamos ya, Jennifer. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Imaginamos que también en ese país, pues sobrecogidos por esas imágenes que ya decimos han sorprendido en todo el mundo, ¿verdad? Esa de las ambulancias. Sí, bastante. Creo que fue una de las peores imágenes que he podido ver aquí en Portugal. Efectivamente. Ver las ambulancias. Porque además había sido Portugal un país que se había convertido en referente en cuanto a cómo había abordado la primera ola. Todos eran datos positivos. ¿Qué ha pasado a tu juicio para que ahora la situación se haya girado de esta manera? Yo creo que no ha sido un problema ni de ciudadanos ni de la política que se ha seguido. Yo creo que ha sido un poco pues el virus. Es un virus que no se controla, no se conoce mucho y ha llegado donde ha llegado. Efectivamente, decía el presidente del país que se encontraban en una de las situaciones más graves a cuántas se había tenido que enfrentar ese país desde hacía décadas. ¿Cómo está reaccionando la población? ¿Qué medidas sanitarias están implantadas a día de hoy? ¿Qué hay que seguir? ¿Cuáles son las normas, Jennifer? Exactamente la misma que el resto de Europa, es decir, mascarillas, distancia de seguridad, lavarte las manos continuamente, no saludarnos, no convivir con más gente, sino con la que estamos en casa. Sí, exactamente lo mismo que hace el resto de Europa, no hay diferencia alguna. ¿Y hay un grado de cumplimiento bueno por parte de la población, por lo que observas con tus compañeros de trabajo o tus personas cercanas? Sí, sí, sí. Considero que incluso en eso los portugueses son bastante correctos. El otro día fueron, por ejemplo, las elecciones y la distancia que había entre todos los que estaban en la fila y en la cola era de 1,5 metros, 2 metros de distancia. O sea, en eso muy respetable.
En cualquier caso, cómo se está desarrollando, por ejemplo, en el ámbito laboral, se apostará, imaginamos, como has dicho, pues como el resto de Europa, por el teletrabajo para evitar esas aglomeraciones de personas. ¿Hay toque de queda también en Portugal en algunos puntos? Sí, tenemos toque de queda a partir de las 8 de la tarde, entre semana, y los fines de semana a partir de la 1. Sobre todo por esta gente que tiene que salir a trabajar porque no queda otra que salir a trabajar, y el resto de la población teletrabajo. Efectivamente, pues cuáles son las medidas que se están adoptando para tratar de frenar pues esa situación en las urgencias, porque se ha pedido incluso, dada la situación, y es lo que preocupa a todos los portugueses, que se traslade a los enfermos fuera de las fronteras portuguesas. Ha habido alguna respuesta, pero todavía no se sabe si será posible, ¿no? Claro, es un poco complicado también tener que mandar a enfermos de COVID pues ir para afuera. Y entonces está intentando ver que sean otro tipo de enfermos afuera, que sería un poco más fácil, porque lo que está sucediendo es que no se están atendiendo a lo que son enfermos, por ejemplo, pues con otro tipo de enfermedad que no sea el COVID. Claro, ese es el principal problema, el que preocupa a todos los expertos prácticamente en toda Europa. Jennifer Betancourt, un placer contar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, lo que nos han contado desde Lisboa, en Portugal. Vamos a hablar ahora con Daniel López Acuña, asesor independiente de salud, fue director de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud y ya nos atiende. Señor López Acuña, preocupación pues por la situación sobre todo de las unidades de cuidados intensivos en prácticamente toda España, ¿verdad? Sí, yo creo que hay varias cosas que nos deben preocupar. Las muy altas tasas de incidencia, si bien Canarias se libra de estar en la magnitud de incidencia que tiene el resto de la península y las Islas Baleares. Por otro lado, nos debe preocupar la alta tasa de positividad y la baja proporción de trazabilidad que existe de los casos y definitivamente el ascenso que ha tenido las camas hospitalarias y las UCIs ocupadas por pacientes COVID, que en estos momentos determinan una presión asistencial muy elevada de más de 23% de las camas ocupadas y de más de 40% de las UCIs ocupadas por pacientes COVID. Con los datos que usted maneja a día de hoy, viendo la situación, viendo lo que hemos contado en Reino Unido, lo que estamos contando en Lisboa, ¿puede pasar eso en algunos puntos de España con tanta presión, no en Canarias en particular, pero sí en Madrid, en Valencia, algo similar? Absolutamente. Yo creo que tenemos que vernos reflejados para tratar de exorcizar y de alguna manera limitar el posible colapso asistencial que estamos viendo, por ejemplo, en el Reino Unido o en los problemas que estamos viendo en Portugal. El gran problema que tenemos es que estamos con altísimas tasas de incidencia, con una penetración creciente de la variante británica que es más contagiosa, un aluvión de casos que está saturando la atención primaria, saturando los hospitales y saturando las unidades de cuidados intensivos y con un número muy importante de fallecimientos. Entonces, esta combinación, este cóctel, no es nada halagüeño. Tenemos que mirar las cosas con verdadera objetividad y desde un punto de vista de salud pública y desde un punto de vista epidemiológico, entender claramente que no basta con las medidas que estamos tomando, que tenemos que ir más allá de lo que ahora hacemos y que tenemos que hacer restricción o poner en marcha restricciones más severas que tienen que ver con ampliación de toque de queda, con confinamiento domiciliario corto pero efectivo, y esto nos lleva a tener que modificar el estado de alarma. Claro, porque incluso la Organización Mundial de la Salud, señor López Acuña, acaba de decir prácticamente que esta forma de proceder que se está llevando a cabo en España, de poner medidas, luego relajarlas y luego, si es necesario, volverlas a activar, no da resultado y que habría que optar quizá, como usted apunta, a un confinamiento a lo mejor más corto que el anterior, de un mes, pero hacerlo pues completo, ¿no? Absolutamente. El tira y afloja, el encender y apagar, el frenar y acelerar no nos ayuda en nada y a lo que menos ayuda, debo decirlo, además de la salud, es a la economía. Entonces, tenemos que entender que para reconstruir bien la economía tenemos que primero generar la seguridad sanitaria que nos obliga a bajar la incidencia y esa baja de incidencia implica necesariamente medidas que sean más drásticas, que nos lleven a un cierre de 3 a 4 semanas de la movilidad,
de la posibilidad de salir de los domicilios, yo creo que hay que alentar, mientras tanto, en todo lo posible, el autoconfinamiento, porque solo reduciendo las interacciones entre personas vamos a frenar la transmisión, vamos a disminuir los contagios y vamos a batir la curva. Claro, la situación es complicada, preocupa también lo que está ocurriendo en relación a las vacunas, esa tensión. Esto va a hacer que toda la campaña de vacunación se prolongue mucho más de lo que se pensaba y que evidentemente haya que tirar más de las medidas que ya todos conocemos, ¿no? Absolutamente. Yo creo que tenemos que entender que hay que ir en paralelo en dos frentes. Avanzar en la vacunación hasta donde podamos, al ritmo máximo que sea factible en razón de la disponibilidad de dosis de vacunas, y que, por otro lado, no podemos bajar la guardia de las medidas de protección, de las medidas restrictivas y de la manera de reducir la interacción gregaria que nos lleva a mayor transmisión. La vacunación es crítica. Hay que ir caminando en ello. En estos momentos no tenemos el abasto suficiente de dosis que vamos a necesitar para mantener esa velocidad de crucero que tenemos que tener para llegar al 70% de la población vacunada a fines de verano. Hoy recibimos alrededor de 500.000 de dosis por semana y tenemos que estar en una situación en donde tengamos 2 millones de dosis, apliquemos 2 millones de dosis y apenas con eso podremos llegar a los 35 millones de personas que tienen que estar vacunados a fines de agosto. Bueno, pues Daniel López Acuña, le agradecemos muchísimo que haya atendido hoy a Atlántico Noticias. Quedamos para la próxima ocasión. Encantado, un placer. Bueno, pues es lo que nos va contando este experto, y atentos a la campaña que han puesto en marcha en Bogotá, en Colombia. Desde esta semana podemos ver lápidas en plena calle para llamar a la conciencia de la población, sobre todo de los riesgos reales de saltarse las restricciones ante la pandemia. Vean. La COVID-19 mata, que no se lleve tu vida. Ese es el mensaje que deja esta campaña de sensibilización en Bogotá, y que basó su estrategia en incluir el uso de lápidas negras con los nombres de más de 800 personas de la localidad de Bosa, en el sur de la capital colombiana, que han fallecido a causa de la pandemia. Según las autoridades locales, es el momento de diseñar una campaña diferente que prioriza las acciones de cultura ciudadana, de autocuidado en todos los habitantes de Bosa, y que genera un impacto realmente de conciencia y de vida. Esto nos ayuda como a dimensionar un poquito más la perspectiva de la realidad que estamos viviendo hoy en día. Desde el pasado 15 de enero, la localidad entró en cuarentena estricta, con un registro de 2.285 casos activos y 863 fallecidos por COVID-19. Pues ante esta situación en Bogotá han tenido incluso que montar ya un hospital de campaña para atender a personas con problemas respiratorios. Son 4 unidades habitacionales exclusivas para atender a las personas con problemas respiratorios y con posibles síntomas relacionados con el COVID, que fueron acondicionadas en una de las instituciones educativas de Soacha. Esta área de expansión respiratoria va a beneficiar y a disminuir los contagios, los posibles contagios dentro del hospital, va a mejorar la calidad de la atención, vamos a descongestionar los servicios de salud. Estamos proyectados para la atención de aproximadamente 40-50 pacientes al día, y de acuerdo a cómo evolucione esta pandemia podemos organizar y ampliar nuestros servicios en esta área. Una vez ingresa la persona, pasa por las 4 carpas donde son valorados por el equipo médico. Aquí tenemos médico, tenemos enfermera, tenemos las pruebas PCR y tenemos un área específica también donde si requiere algo de oxígeno de forma inmediata también lo tenemos para poder suplir esta necesidad del paciente. La otra buena noticia en Soacha es que el municipio ya tiene listos los cuartos fríos para que, una vez lleguen las vacunas al país, iniciar el proceso de vacunación. Esperamos en el departamento, en esta primera etapa de vacunación, que son personal de salud de primera línea y adultos de 80 años y más, vacunar cerca de 66.000 personas en todo el departamento, para lo cual ya hemos dispuesto alrededor de 178 vacunadores en 127 puntos de vacunación para garantizar la logística necesaria para la aplicación de la vacuna. El doctor García lideró durante 8 años el proceso de vacunación desde el Ministerio de Salud, y ahora su experiencia la aplicará en el departamento de Cundinamarca, donde el tiempo será clave para no romper la cadena de frío que requiere la vacuna. En este espacio se almacenarán 8.000 dosis.
Y ayer veíamos las protestas en las calles de Trípoli contra el confinamiento decretado por el gobierno libanés. Pues bien, esas revueltas violentas se han saldado con una persona fallecida y más de 300 heridos. Las violentas protestas contra el confinamiento total en el Líbano han dejado un fallecido, un joven manifestante de 30 años que murió este jueves en el hospital Nini de Trípoli, donde fue ingresado la noche del miércoles tras sufrir heridas en los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad libanesas, según ha informado la agencia estatal de noticias del país. Además, más de 300 personas resultaron heridas en la ciudad de Trípoli. Este escenario se debe a la entrada en vigor desde el pasado 14 de enero del cierre total en el país, así como por el deterioro de la situación económica. Amnistía Internacional ha alertado de que los manifestantes han atacado con piedras, petardos y cócteles Molotov a los agentes desplegados en las calles en unas protestas marcadas por la violencia, mientras las fuerzas de seguridad respondían con gases lacrimógenos, cañones de agua y armas francesas. El gobierno libanés impuso hace 2 semanas las medidas más estrictas decretadas hasta el momento en el país mediterráneo para evitar la propagación del coronavirus, con un confinamiento total, toque de queda e incluso el cierre de supermercados, que solo pueden hacer envíos a domicilio. A finales de la semana pasada, las autoridades anunciaron la extensión del cierre hasta el 8 de febrero, lo que muchos han visto como un nuevo golpe por la grave crisis económica que vive la pequeña nación desde finales de 2019, y un azote para miles de familias que dependen de ingresos diarios para sobrevivir. Pues más protestas, estas de centenares de personas en Lima, en la capital de Perú, una movilización contra el nuevo confinamiento decretado por el gobierno, que asegura les va a traer la ruina económica. Las medidas que van a entrar en vigor hasta el 14 de febrero afectan a la capital del país, pero también a otras 9 regiones. Se han cerrado los comercios no esenciales, se ha dado instrucciones para que el trabajo se realice desde casa. Todo por ese anuncio de una cuarentena para los próximos 15 días en ese país. En Perú también, aparte de estas manifestaciones, pues largas colas por fuera de los supermercados. La población teme que incluso se alargue el confinamiento y el miedo al desabastecimiento provoca ese caos que vimos en su momento. De nuevo, acaparamiento de víveres y de alcohol, como no de papel higiénico, en los supermercados peruanos. Cientos de personas amanecieron fuera de los supermercados en la capital. Además de alimentos, cerveza y papel higiénico, fue lo más buscado entre los compradores. Me recluseo, pues. Ya. Sí, ¿sabes? ¿Y la gente compra cerveza? Sí, compra. Los fines de semana se compra. Poquito nomás vendo. Yo además para llevar nomás 2, así nomás, no es mucho. Nuevamente cometemos el mismo error. Esto lo único que crea es caos, aglomeración. Fíjate cómo está la gente. En esta cadena de tiendas al por mayor en Surco, las personas pasaron varias horas formando largas colas bajo el sol. Adentro está lleno ya. Desde las 5 de la mañana. Está caro las cosas, han subido de más. Ha subido 50 céntimos más por cada cosa. Por favor, manténgase en distancia, por favor. Lo que no entiendo es que nos pongan a todos en cuarentena, que disminuyan al 20% porque provocan este tipo de cosas. Un panorama muy similar encontramos en San Juan de Lurigancho y lo mismo se reportó en todos los distritos de la capital. Muchos de quienes se volcaron a los supermercados dijeron temer una cuarentena más prolongada. El gobierno ha precisado que pese a tener que reducir su aforo, los supermercados permanecerán abiertos durante la cuarentena, motivo para no caer en las compras compulsivas y evitar la especulación. Bueno, y un dato terrible, México ha superado a la India en número de fallecidos. El país ha alcanzado las 155.000 muertes por coronavirus, está solo por detrás de Estados Unidos y de Brasil. Con estos datos, fíjense en una imagen que nos llega, una familia que se despide, un familiar con este ataúd envuelto en plástico. Si es difícil despedir a un familiar, imagínense hacerlo en estas circunstancias. Incluso los operarios del cementerio tienen que vestir esos trajes de protección para reducir el enorme riesgo de contagio en ese país. Correcto. Y vamos ahora a Estados Unidos, hasta Nueva York. Allí se han podido por fin reabrir los centros de vacunación. Han llegado más dosis de vacuna al país. Habían cancelado por falta de vacunas 23.000 citas. Nos da los detalles Celia Mendoza.
Más de una docena de centros de vacunación estarán reabriendo hoy en la ciudad de Nueva York después de recibir más dosis de la vacuna de COVID-19. Esto luego que las mismas locaciones cerraran sus puertas la semana pasada, llevando a la cancelación de más de 23.000 citas. Mientras tanto, en el Alto Manhattan, Fort Washington Armory, ahora solo se reservarán las citas para los residentes de la ciudad de Nueva York. Actualmente la tasa de infección en ese código postal es de 8,49% según las autoridades sanitarias. Armory es uno de los lugares que se abrió por primera vez como lugar de vacunación con la intención de servir a la comunidad latina y afroestadounidense y quienes han sido más afectados según las autoridades sanitarias por el virus. La mayoría de las personas que han estado recibiendo las vacunas en ese lugar no son personas del vecindario, algunos incluso han cruzado las fronteras estatales para vacunarse. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, en este repaso que estamos haciendo por todo el mundo nos faltaba irnos hasta un punto crítico, que es el Reino Unido. Allí está un enfermero español que nos ha atendido en varias ocasiones y que lleva unos días denunciando la situación complicadísima. Lo hemos contado, Joan Pons, que se vive en Reino Unido. ¿Qué es lo que te estás encontrando ahora en la UCI? Has vuelto ahí a primera línea, ¿no? Pues sí, es verdad, la cosa pinta bastante mal. He tenido que volver a la UCI porque esta nueva cepa que empezó en el sur pues colapsó pues todos los hospitales de Londres y ya la ola pues ha sido un tsunami, ha llegado ahora hasta el norte. Y aquí en mi unidad lo que ha pasado es que nos están llegando pacientes de otras regiones porque están llenos, están creando capacidad y camas para atender a más pacientes en el sur y a consecuencia pues nosotros estamos absorbiendo esos pacientes que no tienen camas en Birmingham o Londres. El problema es que llegará un momento que también estaremos llenos y eso, si la cosa no cambia, eso pasará pues la semana que viene. Entonces, ¿qué haremos? Ese es el dilema. Claro. Tendremos que entonces decidir quién vive y quién no, dependiendo de si hay un entrado o no. Eso para mí me parece increíble que después de un año de esta pandemia, que el Reino Unido, que es uno de los países más ricos del mundo, nos hayamos quedado sin recursos sanitarios. La falta de planificación y la mala gestión ha hecho que ahora mismo estemos pues casi colapsados. Y eso para mí es increíble. Claro, increíble en un sistema sanitario tan prestigioso como es el de Reino Unido, que apunta Joan Pons a su juicio por falta de planificación, pero se han tomado muchas medidas que ya llevan tiempo. Esto no ha hecho, sin embargo, disminuir la incidencia, al contrario. Bueno, las medidas han llegado siempre muy tarde. Nunca tuviéramos que haber salido de la segunda cuarentena. Todos lo decimos, los científicos lo decíamos, que el relajar las medidas para Navidades era un error, y así ha sido. Ahora pues ha pasado lo que ha pasado. Además, ya había indicaciones de que esta nueva cepa pues estaba haciendo daño en el sur. Y a pesar de eso, el gobierno decidió salir de la cuarentena, relajar las normas, pues en el mes de diciembre. Pues aquí estamos, en enero, que tenemos un tsunami. Además también hay otro problema, hay un problema humano. Las estadísticas también son escalofriantes, las del propio gobierno. De todos los que dieron positivo en los últimos 15 días, más del 80% no cumplieron la totalidad de la cuarentena. Por eso la gente salió antes de casa y se fue a trabajar. Y eso pues hace que esta cepa, que es mucho más infecciosa, no esté controlada. Ese es el problema. Es el volumen de pacientes que tenemos, porque se esparce y la gente se contagia mucho más fácilmente. Claro, pues agradecemos muchísimo a Joan Pons que haya interrumpido su jornada laboral tan complicada en una UCI, en ese hospital de Londres donde trabaja, y le deseamos toda la suerte del mundo y que esto se pare y que la próxima vez que hablemos sea para dar mejores noticias. Gracias. A ver si es verdad. Pues un fuerte abrazo. Bueno, dejamos este repaso que hacemos diariamente por todo el mundo y la incidencia de la pandemia para hablarles de otro problema muy serio que tiene que ver con las migraciones, porque hacia la frontera sur de Ecuador siguen llegando muchísimos venezolanos, pese a que está blindada esta frontera de militares con tanques. No les van a dejar pasar. Esto hace que muchísimas familias estén durmiendo en la calle mientras esperan que se abran las fronteras. Nos lo cuenta Diego Cuenca desde Guayaquil.
Son al menos 300 familias que día a día llegan hasta el cantón Huaquillas, acá en la zona fronteriza del sur del país. Les contamos en el siguiente reportaje el drama de quienes han tenido que dormir en la calle tras no poder ingresar al territorio peruano. Hay incertidumbre en sus rostros porque no saben cuándo podrán cruzar la frontera para llegar a Perú sin que los militares de ese país los regresen, todos ellos con hambre. Y otros como Jocelyn Tobar dice estar frustrada al huir de su país embarazada y cargando a sus 2 hijos. Porque no tenía trabajo. Tengo un niño en Venezuela enfermo, que los medicamentos son muy caros. Para seguir caminando hacia Perú o Chile, la alternativa es pasar las trochas a través de mafias. Y a veces pasa personal que nos dice, mira, yo te puedo cruzar por tal punto, vas a salir más adelante, no te van a devolver. ¿Cuánto te cobran ahí? Un promedio de algunos piden $1 o $5 por persona, incluyendo niños. Algunos de ellos son guiados por sujetos en motos, a quienes les pagan para que los pasen ilegalmente al territorio peruano. Una serie de delitos en medio de la desesperación del éxodo venezolano, que busca un mejor destino, lejos de la crisis en su país, bajo el régimen madurista. Y hasta la frontera sur de Ecuador continúan llegando migrantes venezolanos. También pues vamos a seguir también a la zona del muro de México, porque allí también se están dando muchísimos problemas pues por la política de Joe Biden. Estados Unidos en Chihuahua, pero esto no detiene la migración. A pesar del intenso frío en esta parte del río Bravo, es donde ya han comenzado a cruzar migrantes que no son aceptados en los puentes internacionales. Una pareja con su bebé en brazos corrió hacia el río. En pocos segundos subían entre la arena y los matorrales para dirigirse rápidamente hacia donde se entregarían a la patrulla fronteriza. La llegada de migrantes se incrementó tras el anuncio de Joe Biden de cancelar el programa de retornar a solicitantes de asilo a México. Según datos de la Comisión Estatal de Población, en la era de Trump, más de 60,000 migrantes fueron retornados hacia México. 20,000 los entregaron por Ciudad Juárez. Mientras en El Paso, Texas, se preparan por la llegada de migrantes, el gobierno de Joe Biden tiene cerradas las solicitudes de asilo. Esto ha provocado que quienes lleguen a la frontera se arriesguen a cruzar de manera ilegal. Bueno, vamos con otras cuestiones. Este jueves fue noticia en todo el mundo. La cúpula de Wall Street perdió muchísimo dinero, y no por los efectos económicos de la pandemia, sino por una estrategia de grupos de pequeños inversores que se han aliado. Cuéntanos. Así es, pero primero vamos a explicar un concepto que es esencial para conocer toda esta trama, es la venta en corto. Es la fórmula que utilizan los conocidos como peces gordos de Wall Street para continuar ganando dinero. Se trata de invertir por la pérdida de una empresa que ya se sabe que está en cifras negativas. Por otro lado, nos encontramos con un foro, el foro Reddit, similar a Foro Coches o Facebook. Allí hay una página dedicada específicamente a las apuestas de Wall Street. Allí un grupo de pequeños inversores decidió apostar por una empresa que ya se encontraba en pérdidas, que es la GameStop, una empresa de videojuegos cuya oferta y demanda se ha visto pues bastante afectada por la crisis sanitaria. Lo lógico sería que apostaran por la pérdida de esta empresa, pero lo cierto es que de forma masiva invirtieron porque esta empresa creciera. Al hacerlo de forma masiva aumentaron el valor de la empresa, y aquellos peces gordos que invirtieron a priori porque esta empresa continuara en números negativos, lo que sufrieron fue la pérdida de mucho dinero, incluso tuvieron que pagar acciones de vuelta. El objetivo se han convertido pues sin duda en los Robin Hood de las finanzas para intentar beneficiar a los pequeños inversores en detrimento de los grandes. Robinhood ha tenido mucho éxito porque ha hecho que sea divertido y fácil comenzar a operar, y no hay comisiones. Es básicamente gratis. Y la otra razón se basa en que las tasas de interés son muy bajas como una respuesta de política monetaria a las consecuencias económicas de la crisis financiera de hace 10 años, de la que nunca despegamos, y luego el colapso económico más reciente relacionado con el coronavirus. Bueno, vamos a hablar de otro asunto. Hasta 25.000 personas, se lo hemos contado, llegaron a estar en condiciones infrahumanas
infrahumanas en el campamento de refugiados de Moria, que está en Grecia, en la isla de Lesbos. Las historias de estas personas podrían ser las que llegan a las costas de Canarias. Y esas voces se recogen ahora en un proyecto muy interesante, un proyecto escénico que se llama Moria. Se ha estrenado en la Sala Insular de Teatro en Las Palmas de Gran Canaria y que muestra a través de ese teatro documental lo que se vive en ese campamento de refugiados de Lesbos, en Grecia. Ya decimos, es teatro documental y el objetivo es trasladar la situación inimaginable que se vive allí al resto de ciudadanos. Raquel González, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras. Gracias por atendernos. Raquel González, imaginamos que les gusta el proyecto pese a lo que narra, que es una situación, ya decíamos, indescriptible y que muchos si no están allí no se pueden imaginar lo que viven estas personas. Tal vez, claro, nos gusta el proyecto, hemos colaborado en el proyecto también acompañando a la productora y sirviendo de apoyo para recoger testimonios de las personas a las que estábamos atendiendo en nuestra clínica fuera del campo de Moria. Y si hay alguna manera de narrar todo el horror y, como bien dice usted, esas condiciones inimaginables de vida, es a través de historias reales, de historias personales, en este caso de la historia de 3 mujeres diferentes con 3 recorridos diferentes que confluyen en Moria y que es lo que trata de explicar esta obra, ¿no? Las historias de vida de estas personas, también para que seamos capaces de ponernos en el lugar de todas estas personas que vienen huyendo de la violencia, huyendo de la guerra, huyendo de la desigualdad o de la pobreza extrema. Claro, cualquier altavoz es bueno y más si es el teatro para contar lo que allí pasa. Lo hemos abordado alguna vez con Nicolás Castellano, que está también nuestro compañero periodista implicado en ese proyecto. Es una auténtica vergüenza para Europa, así lo han descrito las personas que han estado allí. Y sin embargo la Unión Europea, y encima con todo este contexto de pandemia, sigue mirando para otro lado, y eso pese a este último acuerdo, entre comillas, para la migración de Europa, ¿no? Sí, lo que lamentablemente sigue mirando para otro lado porque hay personas que están varadas en Moria, sin posibilidad de salir, bueno, en Moria, en Lesbos, en Samos, en las islas griegas, durante 1 año, 2 años, 3 años, sin ningún tipo de esperanza de qué va a pasar con su situación a futuro. Y al final lo que vemos es que ese modelo de contención, de cierre de fronteras y de bloquear a las personas en un espacio, además en condiciones infrahumanas, esto no funciona. Lamentablemente, este Pacto Europeo de Migración y Asilo que se aprobó en septiembre tampoco recoge un enfoque que tenga más en cuenta la protección de estas personas y el mantenimiento de ciertos niveles mínimos de dignidad una vez que llegan al continente. Bueno, pues es un recuerdo para esta obra y que nos hace también pues, poner de nuevo aquí en el programa la situación de las personas que viven allí. Agradecemos muchísimo a Raquel González que haya estado hoy con nosotros. Esperamos contar con ella en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Bueno, vamos ahora a mirar lo que ocurrió en Granada, aquí en España. Terremotos de nuevo que han sacudido, han sido un enorme susto para los vecinos. El movimiento sísmico de ayer de mayor magnitud fue de 4,3. El miedo evidentemente volvía a la población. Granada y su área metropolitana suman más de 100 temblores, casi una decena con magnitud igual o superior a 3 grados, después de que sobre las 8 de la tarde tuviera lugar un nuevo terremoto de 4,4 y volviera a sobresaltar especialmente a los vecinos de la zona, muchos de los cuales han vuelto a pasar la noche fuera de sus casas. Estos temblores forman parte de la serie o enjambre sísmico que se ha reactivado en este entorno desde que el sábado se produjera un primer terremoto de 4,4 grados con epicentro en Santa Fe y que provocaron heridos leves, daños en edificios y mucha preocupación entre la población. He pillado aquí un terremoto, se ha caído la pared esa de enfrente y nos hemos asomado ahí, la ha pillado un coche. Aquí ahora mismo no podemos estar, esto es un peligro. Fue ampliamente sentido por los más de 530.000 habitantes del área metropolitana granadina, pero no dejó daños personales ni materiales de carácter estructural. De hecho, este era el momento en el que los concejales del Ayuntamiento de Vegas del Genil lo sentían mientras asistían por videoconferencia a un pleno. Por favor. Se trata de terremotos superficiales con una profundidad menor de 10 kilómetros y con magnitudes en su mayoría inferiores a 2,5 grados. Bueno, vamos a despedirnos hoy, lo hacemos con música. Tal día como hoy, en 1954, nació Tony Ramone, batería del legendario grupo Ramones, un dato que nos sirve para escoger la música con la que hoy les deseamos un buen fin de semana.
es el autor de este Blitzkrieg, Bob Batería, además de Ramones, con el que queremos mandarles toda la energía para que disfruten cumpliendo con todas las medidas de seguridad este fin de semana. Nosotros regresamos el lunes. Adiós.